para hacer entonces nuestra primera clase, seguir adelante. De todas maneras, Sigleni, vamos a mantener por ahí esta fotografía que seguramente está bastante interesante. Muchachos, la intención del grupo es precisamente esto también, ¿no? O sea, nosotros vemos la clase, yo entiendo que a veces esta es una hora un poquito pesada, se graba la clase, pero eso no quiere decir que no podamos nosotros por el grupo hacer consultas, hacer preguntas. Ese precisamente es la intención y mi apoyo adicional fuera de la hora de clases. Em, Vamos a estar trabajando 4 sesiones de clases, 4 sesiones de aproximadamente 2 horas, 1 hora 40. Va a depender también de la temática del día, pero deben ser 4 encuentros. Si alguno de los encuentros, por alguna razón, como por ejemplo, pues yo que no me encuentro muy bien ahorita de salud, pero eso es menos probable que el tema de electricidad. Entonces, pues lo que hacemos es movernos un día más de la finalización, pero trataríamos de mantener los horarios siempre miércoles y lunes, como hasta ahora lo hemos hecho, eh, o más bien, pues como hasta ahora hemos establecido el horario. ¿Ok? Bien, vamos a continuar por aquí. Otro proceso constructivo que evidentemente es conexo con el proceso de gammagrafía, de hecho tal vez a lo mejor debía haberlo mencionado primero, es el concepto de soldadura. Cuando nosotros vemos esta soldadura, evidentemente la persona debe tener un casco, unos guantes para no quemarse, irritación ocular que podría ser muy prolongada o muy pronunciada si esta persona no tiene este cristal protector. Entonces todo eso va a llegar al punto en que también nosotros debemos conocer y entender cuál es la seguridad dentro de este proceso constructivo. Entonces, a nivel de procesos constructivos, ¿qué se necesita? Se necesita que usted, antes de empezar a supervisar, entienda qué es lo que va a supervisar y cuáles son los procesos que usted tiene que cuidar. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellas cosas por lo cual debe tener cuidado? Bien, preguntas, inquietudes, dudas. Hasta aquí, todo claro. Genial. Quiero conversar a continuación de algo que son, vamos a ver acá, permítanme abrir esta otra presentación. De hecho, creo que, a ver, ok, voy a... No me he ido, muchachos, estoy aquí, simplemente que les quiero pasar la información que están viendo justo ahora. Ok, yo debo entender que soy supervisor de una obra, pero esa obra pertenece probablemente a un, todo esto donde yo estoy metido, todo este globo, probablemente es un proyecto. ¿Qué quiere decir que estoy en un proyecto? Vamos a ver el concepto de proyecto. Si nosotros decimos, fíjense, y vamos a tomar esto como tal vez a lo mejor algo para nuestra vida, ¿no? En mi caso, yo particularmente, muchas veces he dicho en mi vida, quiero ir a un gimnasio. Admiro muchísimo a las personas que hacen ejercicio todos los días. Yo trabajo muchísimo y bueno, realmente tal vez mi rutina de ejercicio no es la mejor.
Pero yo siempre hago bueno, me gustaría ir, yo voy a ir, yo siempre quiero ir, me gustaría ir. Pero hay dos cosas por las cuales esto falla. No hay una fecha de inicio y no le estoy poniendo tampoco una fecha de algún límite para entonces yo poder sentar algún tipo de indicador. ¿Ok? Siempre que yo considere las cosas como un quiero, un me gustaría, un deseo, eso termina siendo un deseo. Eso no es ni un plan ni es un proyecto. ¿Ok? Entonces, las obras que nosotros vamos a estar manejando se van a manejar dentro del contexto de un proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos una obra y esa obra pasan 30 años, y ustedes podrían decirme que en Venezuela eso sí sucede, realmente pues es abismal y rompemos algo que es esto, que es lo que se conoce como el triángulo de hierro dentro de los proyectos, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo modifique aquí, si yo modifico el tiempo porque lo hago más corto, probablemente no pueda ejecutar todo. Si el tiempo es más corto y dejo el mismo alcance, entonces voy a tener que pagar mucho más porque tengo que meter más personas, trabajar dobles turnos. Entonces, bajo esa premisa, realmente todo debe estar enmarcado dentro de un tiempo, un alcance y un costo. ¿Ok? Esa es la razón por la cual muchas veces estamos trabajando y nos están apurando. Vamos retrasados, apúrense, muévanse. Entonces, ese apuro va más ligado al tema de estar dentro de un proyecto. ¿Ok? No veamos el apuro como como algo donde realmente es simplemente para montarnos presión. Hay que entender también que en algunos casos nosotros somos consultores o somos contratistas que estamos trabajando para un cliente. Y este término cliente es tan delicado porque el cliente al final es quien nos va a pagar. Y nuestro cliente solo va a pagar cuando él diga wow por su obra, ¿ok? Cuando él diga, oye, todo está listo, todo está bien, estoy satisfecho. Cuando eso ocurra, entonces este dinero pasa a nosotros. Hay diferentes formas de que ese cliente diga wow, pero no lo vamos a ver ahorita. Simplemente queremos identificar los dos personajes que vamos a tener dentro del mundo de la construcción, la contratista y el cliente. Por otro lado, es importante también entender que a nivel de proyectos existen varios marcos que nos rigen la manera en la cual gerenciar esto. Yo no me quiero extender acá, estos son puntos que valga la publicidad. Realmente esto yo lo toco con mucho más detalle en el curso de control de calidad en proyectos de ingeniería, pero sí es importante saber que para la gerencia, uno de los marcos internacionales reconocidos y que generalmente más se utilizan es el de PMP. Cuando una persona dice que es PMP, esto es alguien que es Project Management, ¿ok? Professional. Cuando esa persona obtiene esta certificación es porque estudió del PMI, que en este caso es el Project Management Institute, un, una serie de recomendaciones conocidas como PM Book. Y en todo caso, ese PM Book no es con doble O, esto es Project Management, ¿ok? Project Management, Body of Knowledge. Entonces, bajo esa premisa, como referencia para lo que es gerencia de proyectos, pueden empezar a buscar por aquí. Evidentemente, nuestro curso de supervisión y no estamos tal vez a un nivel de gerencia de proyectos, pero como aquí en Venezuela los supervisores sí somos ingenieros, pues siempre vamos hacia arriba y buscando escalar. ¿Ok? Bien. David, ¿y qué pasa dentro de Petróleos de Venezuela? ¿Por qué hay gerentes que no son PMP? Porque resulta
que PDVSA o Petróleos de Venezuela tiene su propio marco de referencia y son las guías de gerencia de proyectos de inversión de capital. Y esto es lo que se conoce como las GGPC. Esas GGPC son las que rigen todos los procesos y todo lo que se hace dentro de la industria petrolera nacional. Entonces, no quiere decir que no tengan un marco, sí lo tienen, solo que es, digamos que de espectro local o espectro interno de Petróleos de Venezuela. ¿Qué pasa dentro de un proyecto? Vamos a ver algunas cosas aquí interesantes. Todo proyecto tiene estos, según PMI, según PMBOK, todo proyecto tiene estos grupos de procesos. O sea, todo proyecto inicia, todo proyecto debe ser planificado, todo proyecto debe ser ejecutado, a todo proyecto se le debe hacer seguimiento y control y a todo proyecto se le debe realizar un cierre. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar de manera muy general cuándo empieza nuestro trabajo como supervisores. Y evidentemente, nuestro trabajo como supervisor se mueve en estas tres esferas que tengo aquí. David, ¿y por qué no en esta y en esta? Bueno, porque en esta fase el proyecto está todavía evaluando si es proyecto, si no es proyecto, si es factible, si no es factible. En esta fase que nosotros tenemos acá, todavía estamos visualizando algunas cosas que ya se las voy a mostrar. Pero ya cuando inicia directamente el proyecto, yo debo entonces, ahí sí estoy supervisando. Y ojo, los proyectos no todos son proyectos de construcción, esto puede ser un proyecto de tecnología. Simplemente lo que enfatiza PMI es que son 5 grupos de procesos que yo debo controlar dentro de la gerencia de proyectos. Y quiero enfatizarles dónde entra la supervisión. Cuando yo hablo del inicio, del grupo de proceso inicio, hay una identificación de la idea, redacción de la propuesta, formas de hacerlo. Estos son simplemente criterios generales y preliminares para abordar el proyecto. Luego, nosotros entonces hablamos de un proceso de planificación. Y cuidado con confundir planificación con cronograma. El cronograma es una consecuencia de la planificación. Pero cuando yo planifico, yo veo cuáles son las prioridades del proyecto, cuál es la ruta crítica, cuáles son los recursos necesarios, personas, equipos, maquinaria, herramientas. Debo también identificar actividades con algo que se llama la estructura de partición del trabajo. ¿Qué es una estructura de partición del trabajo? Si yo voy a hacer una casa, yo puedo decir, bueno, el techo, las paredes y el piso. Entonces, si yo tomo esto como un organigrama, yo digo simplemente, mira, la casa como estructura organizacional está dividido en 3 áreas a controlar: el techo, las paredes y el piso. Y cada uno de esta estructura, yo podré decir entonces, del techo llevo 10%, del piso llevo 88%. Me permite visualizar el proceso o el proyecto de manera disgregada. Entonces, prioridades del proyecto, estructura de partición del trabajo. La ruta crítica también es importante. ¿Por qué? Porque hay actividades dentro de los proyectos que yo no puedo darles ni más ni menor tiempo. Como por ejemplo un vaciado de concreto. Un vaciado de concreto, me corrigen por favor los civiles, pero un vaciado de concreto, un número que le escucho mucho a los civiles son 28 días. Y hay un artificio que ustedes utilizan donde pues si a los 7 o a los 10 días ya tiene el no sé cuánto por ciento de la resistencia, usted puede asumir que la va a lograr. Entonces puede ser que este 28 lo disminuya un poco. Pero lo cierto es que usted no puede hacer que vacía y al otro día sigue construyendo. Entonces, esta es una actividad que tiene holgura cero. Cuando una actividad tiene holgura cero, esas actividades con holgura cero conectadas en el proyecto se conocen como ruta crítica. ¿Qué otra cosa hay dentro de la planificación? Bueno, los hitos de medición, los entregables que van a tener el proyecto
y adicionalmente el cronograma, que muchas veces se confunde planificación con cronograma. Vamos a cerrar con este tema. Y con este tema, ok, durante la ejecución, ¿qué hacemos? Implementación y puesta en marcha, nos comunicas. Ok, aquí hay otra cosa. Cuando yo hablo de comunicación dentro de un proyecto, cuando hablo de comunicación, yo no estoy hablando de una persona A que está conversando con una persona B. ¿Ok? Eso no es lo que nosotros estamos planteando como comunicación. Cuando yo estoy hablando aquí de comunicación, yo estoy hablando de toda la documentación que necesito para generar trascendencia, o mejor dicho, trascendencia no, perdón, trazabilidad y evidencia de lo que yo estoy haciendo. Es decir, todo lo que son cartas, minutas, correos. Entonces, la persona que es supervisor debe saber exactamente cómo hacer todo esto. David, pero me van a poner a hacer una carta. No, yo no me refiero a la carta como se redacta como secretaria. Yo necesito que usted sepa a quién se dirige, cuál es el formato que está aprobado. Entonces, en la parte de gestión, en la parte de supervisión, las comunicaciones son sumamente importantes. Pues usted no puede estar hablando con todo el mundo ni diciéndole todo el mundo lo mismo, sino que al contrario, usted debe saber a quién dirigirse en cada uno de los casos que tenga usted allí. ¿Ok? Bien, entonces, evidentemente el control documental es importante durante la ejecución y reuniones de seguimiento. Ok, yo me voy a mover por aquí en seguimiento y control. Y en seguimiento y control, ustedes, y con esto como les decía, sí voy a cerrar con esto, ustedes deben entender lo que es una curva S. Si usted no entiende esto, probablemente no va a entender también el por qué a usted lo están apurando todo el tiempo. ¿Qué me dice Sabrina? El concreto a los 28 días adquiere su resistencia total, pero a los 7 días se puede trabajar porque ya ha adquirido la mayor parte de su resistencia. Sí, eso es correcto y evidentemente hay unas pruebas de calidad que se hacen para validar esto. Fíjense, esta es la diferencia entre supervisar e inspeccionar. ¿Ok? Mi experiencia particular es como supervisor, no como inspector. Entonces, cuando yo veía, por ejemplo, el vaciado de un bloque monolítico, aparte no soy civil tampoco, pero primero lo tienes que hacer en una sola, en un solo vaciado. Hay unos aditivos también que también es complicadísimo cuando estás vaciando y empieza a secarse el concreto. Luego tienes también que darle hidratación los próximos días porque si no se cuartea el concreto. Entonces son una serie de actividades propias del especialista de esa área. Por eso era que les decía que no es muy sano que nosotros hagamos muchas cosas a la vez. Bien, vamos a ver entonces este tema de el seguimiento y el control, la curva S. ¿Qué es esto? Cada vez que ustedes empiecen a trabajar en un proyecto, van a empezar las personas, no, que vamos atrasados, que la curva, que nos bajamos de la curva, que no sé cuántos puntos por debajo de la curva. ¿A qué se refiere eso? Fíjense, este eje X y Y comienza aquí en cero. Cero tiempo, estos son semanas, y 0% en cuanto avanza. Alguien dijo que la obra la iba a hacer de la siguiente manera. Y ese alguien suele ser el planificador de la empresa, después que visualizó todo y dijo, mira, la primera semana yo estimo que no hemos avanzado nada. Todavía estamos, de hecho aquí llevamos en cero, estamos movilizando las obras y tal, y todavía no ha avanzado nada. Pero la segunda semana nosotros vamos a tener ya un 5%. Y la tercera semana ya debemos tener un 10%. Y la cuarta semana tenemos un 25%. Genial. Eso entonces, cuarta semana, que es este punto, yo tengo un 25%. Esto es maravilloso. Perfecto. Alguien dice, ya va, ya es la cuarta semana, este es un corte, a esta gente le interesa cobrar. Vamos a ver realmente qué han hecho. Y dicen, oye, ya va.
La semana 1 tenían que haber llevado 0 y tenían 0. Esto está muy bien. La semana 2 tenían que tener un 5, pero solo lograron un 2. Esto no está bien. La semana 3 tenían que lograr un 10 y solo lograron un 5. Esto no está bien. La semana 25 tenían que lograr 25 y solo lograron 10. Esto no está bien. Entonces, esto no está bien, es que la curva azul es lo que estaba proyectado y la curva roja es lo que realmente está pasando. ¿Ok? Ajá. David, entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Nos votan a todos? Mira, no, porque puede ser que este atraso no sea culpa de ustedes. Puede ser que llovió todo ese tiempo, 3 semanas de lluvia intensa. Pudo haber pasado que ustedes estaban esperando un material especial del cliente y ese material nunca llegó. Ese material viene en camino y ustedes se han ido atrasando y dejan minutas y dejan correos. Todos los días dicen, mira, el material no ha llegado, el material no lo tengo, el material está atrasado. Entonces, bajo esa premisa, después que usted notifica, su cliente le va a decir, oye, es verdad, estás atrasado y esto es la gloria cuando un cliente lo reconoce, pero te dice que esto es imputable al cliente. Entonces tú respiras porque dices, bueno, estoy atrasado, pero el cliente me está diciendo que es su responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya no vamos a medir el proyecto por la curva azul, porque no tiene sentido, ya igual vamos atrasados. Tampoco le vamos a cambiar la fecha a la culminación del proyecto. Esto debe finalizar en las 9 semanas que dice aquí. Entonces, pero ¿dónde me voy a medir? Me voy a medir con esta curva verde que está aquí, que fue creada después de haber tomado esta decisión. Y esta curva es una curva de reprogramación. ¿Ok? Aquí realmente lo que se hizo fue una reprogramación. Esa reprogramación nos va a llevar en algunos casos a los siguientes puntos. Primero, para yo lograr lo mismo, o mejor dicho, para lograr un mayor trabajo en un menor tiempo, yo a lo mejor necesito más personal. A lo mejor necesito trabajar horas extras. Entonces, yo como empresa me voy a esforzar a trabajar más para lograr terminar en las mismas 9 semanas que yo me comprometí. ¿Ok? ¿Se entiende esto de la curva S, muchachos? ¿Por qué todo el tiempo nos van a estar hablando de la curva? ¿Se ve esto? Ok, yo sé que ustedes como supervisores ni van a generar esta curva, ni van a tener a lo mejor esta curva en la mano, porque esto normalmente es una tarea de planificación. Pero si yo quiero ser un supervisor efectivo, yo debo entender, aparte que yo también, yo creo que uno debe ser un profesional aspirante a. O sea, si yo entré como supervisor, evidentemente a lo mejor yo quiero después ser, no sé, coordinador y después quiero ser gerente. Entonces yo creo que la actitud vencedora o la actitud ganadora siempre es tratar de ascender. Entonces, si yo desde siendo supervisor entiendo lo que pasa aquí, yo puedo ser un mejor supervisor y además capacitarme de una vez en eso que voy a necesitar cuando esté aquí arriba. Entonces, esto no es de un supervisor. Usualmente esto es administración de contrato, debe revisar un poco qué es lo que está pasando, si le toca negociar. Planificación arma todos estos informes, pero yo como supervisor debo entender que, oye, vamos atrasados. Y como yo soy el que está en el área, probablemente es muy valioso el comentario que yo haga de qué estrategia tomar para lograr en esta reprogramación terminar en el mismo tiempo, pero con un esfuerzo mayor. ¿Ok? Si Glenn dice, debemos ser integrales por estar en un grupo interdisciplinario. Correcto. Claro, yo veo, por eso te digo, es difícil ser integral cuando el proyecto es muy grande. Ahora, sí es importante entender más allá de nuestra área técnica, entender también el tema de gestión. Ahí sí te compro totalmente la idea. Porque aunque seamos ejecutores, también es importante entender un poco de la gerencia del proyecto, de la gestión del proyecto, del control del tiempo en el proyecto, porque eso sí realmente pues es igual para todas las disciplinas. En el caso ya de la disciplina técnica,
oye, es un poquito más duro. Yo en una oportunidad dando uno de estos cursos, casualmente con un colega como el de Sigleni, arquitecto, él tenía una oficina y él me dice, yo las obras las hago yo solo, pero cuando empiezo a ver, él está haciendo, digamos que edificaciones pequeñas, donde siempre se hacen proyectos similares, donde inclusive él hacía la electricidad, y eso está bien. Pero el problema es que cuando un edificio es muy grande o cuando una construcción es muy grande, es bastante difícil trabajar independiente. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Por aquí, ok, Sigleni, Sigleni, genial, no hay más comentarios, voy a seguir. Ya para cerrar, les quiero mostrar otra curva. Esa curva también nos va a ayudar a tener visión de qué pasa en un proyecto. Esta curva es tomada de PMI o de PMBOK en todo caso. ¿Y cuál es el comportamiento que típicamente tiene un proyecto? Y aquí es donde a nosotros, hasta la parte humana y sentimental, es dura. Cuando tú tienes un proyecto y después que tú estás aquí al 100% y tú tienes, no sé, 400 obreros y 10 capataces, te toca decirle, muchachos, empiecen a sacar personas porque ya el proyecto va a cerrar. Entonces aquí el proyecto empieza a declinar. ¿Qué pasa? Esto es costos y nivel de staffing, o sea, decir, cantidad de personal. Entonces todo proyecto inicia aquí y en su primera fase, que es la fase de arranque, tú no necesitas muchas personas. Tú solamente necesitas a las personas claves para hacer que esto arranque. Luego, en esta fase es una fase de organización y preparación. Ya tú metes personas claves más personas ejecutoras. Pero probablemente todo esto se hace desde oficina, desde logística. Todavía aquí no, a lo mejor no has pateado el terreno. Pero cuando llegas acá, entonces aquí sí, ya está, logras a lo mejor un pico, un 100% de lo que se estimaba. Y cuando ya empiezas a construir y todo empieza a ser liberado y a ser terminado, simplemente el proyecto va en declive y llegas hasta acá a archivar documentos y esta fase que se conoce como el ciclo de cierre del proyecto. Entonces, por eso es, voy a comentar algo que nos pasa mucho cuando somos recién graduados, que dejamos un currículum y entonces dice, no me contrataron, sí, pero si llegaste en este momento a dejar tu CV, oye, muy probablemente fue un muy mal momento. Y si llegaste en este momento, o mejor aquí, si llegaste aquí y dejaste el CV, puede pasar que tú estás en tu casa un día después de 6 meses y te dicen, oye, te estamos llamando porque tenemos tu CV. Claro, porque tú lo dejaste aquí cuando no te necesitaban. Pero cuando aquí necesitaban mucha gente, resulta que hubo una llamada inesperada para que te incorporaras al equipo de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de un supervisor, nosotros la próxima clase vamos a ver ya sí qué hace el supervisor en el terreno, pero hoy estamos viendo al supervisor desde afuera, sus habilidades blandas, sus habilidades duras, el proyecto donde él está, el lenguaje que se maneja en proyecto, avance, control de avance, la curva, tantos puntos por debajo de la curva, replanificación, todo eso lo vamos a estar escuchando cuando estemos en obra. Y es importante entender, si no todos, pues al menos un gran número de estos conceptos establecidos. De mi parte, vamos a hacer una pausa el día de hoy. Estaríamos retomando el día lunes, pero la pausa la vamos a hacer si ustedes realmente, pues, se entendió hasta acá lo que estamos tratando de hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? José Arcia, tu manito me imagino que dice que todo bien hasta ahora. Sabrina no tiene ninguna duda también. Ok, Zulen, entiendo que la próxima clase sería el lunes. Sí, las clases están pautadas para lunes y miércoles. Sin embargo, bueno, yo no me sentía, todavía no me siento muy bien, pero ya hoy puedo hablar sin toser. Entonces, hacemos la clase el día lunes, miércoles y terminaríamos un lunes para nosotros continuar entonces con esta formación. ¿Ok? Para no sacarles también a ustedes decirles, no, vamos a hacer un sábado, un viernes, porque les descuadraría por completo su horario. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Si no hay preguntas, entonces pues les dejo por el día de hoy. Nos mantenemos en contacto por el grupo